Bueno, estamos hablando hoy en Biblioteca Nacional. Estamos en el piso que yo más quiero, que es el piso donde está la sala de libros raros manuscritos. Estamos hoy porque hemos llegado al mes de noviembre, que es el mes que para muchos es el de Andrés Bello. Un mes de noviembre, el 29 para ser exacto, de 1865, el maestro de América, Andrés Bello, caraqueño, murió en Santiago de Chile. Ya Bello, cuando muere, es una figura relevante de todo el continente. Todos los intelectuales del continente lo tenían como referencia moral y como referencia intelectual. La poesía de Bello es uno de los logros más altos en factura estética que se ha logrado consolidar en lengua castellana. Hasta ciertos españoles a quienes les cuesta mucho reconocer los méritos de nosotros acá en América, no pueden ocultar ese hecho, que con Bello nos encontramos ante uno de los gigantes intelectuales del mundo occidental. De manera que no es exagerado, de manera que no es, digamos, un exceso de orgullo o de nacionalismo decir que es el mes de Don Andrés Bello. Muchos quilates le dan soporte a este acervo. Y hoy voy a tratar en este hermoso espacio de hacer una asociación que se ha asomado pero que no ha sido lo suficientemente explorada ni explotada, diría yo, que es la asociación entre Andrés Bello, otros intelectuales de Venezuela, y un árbol que para aquellos, para los venezolanos en general, tiene mucha significación porque es un árbol propio de América. Ese árbol es el samán. Entonces, asociar a Bello con su majestad y con su grandeza intelectual y también moral, insisto en ello, es un hombre de una moralidad a toda prueba, con, con una especie propia de América, con un árbol majestuoso, no es un disparate ni es una asociación azarosa. Tiene justificación histórica y tiene justificación moral y vital dentro de la vida de América. Yo me confieso bellista y por eso que este es un tipo de temas que en realidad me apasiona. Entonces, ¿qué tiene que ver este árbol con el librero? Aquí comienza lo más apretado que puedo esta regla porque intento hacer ameno. Como existen leyendas urbanas, no creo que existen este tipo de leyendas. Hay una leyenda urbana en Venezuela, de antigua arraigo, que dice que ese árbol, que es el que tengo justamente aquí detrás de mí, que ustedes están viendo, es plantado en Caracas a raíz de una semilla del famoso samán de Güere. Para quien no sabe quién es el samán de Güere, es el árbol donde Bolívar y la gente que lo acompañó hizo un solemne juramento para comprometerse en los actos de liberación política, militar y cultural de Venezuela y de las colonias de España en América en relación con la metropolitana. Entonces, ya de por sí este árbol ya tiene este peso histórico y este peso, digamos, de densidad histórica, porque viene del árbol madre, que es el que tengo ahí. ¿Quién lo trajo? Porque tal parece, yo no soy especialista en botánica, pero tal parece que el samán no es propio del Valle de Caracas. Entonces, quien lo trajo fue el alarife, que era el nombre que se le daba en la colonia al que construía viviendas, al que hacía trabajo de construcción con sus manos. El alarife no era un tipo como los taxistas actuales que se lanzan y dicen, yo soy el taxista y ya está, no. Para ser alarife había que estar inscrito en una lista y tenía que estar además legalizado y con la venia de la administración de la colonia. Entonces, el mismo alarife que hizo la iglesia de la Santísima Trinidad, que después Antonio Guzmán Blanco convirtió en el Panteón Nacional, fue el que dice esa leyenda urbana, que fue el que plantó este samán en el lugar en donde está actualmente. Eso en consecuencia debió haber ocurrido a mediados del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII.
Significa entonces que más o menos para finales de ese siglo ya era un árbol, digamos, copioso en ramas y de un tamaño de significación, porque ya tendría alrededor de 40, 50 años. Entonces, ¿qué tiene que ver este árbol con Andrés Bello? Bueno, este árbol, este alarife, cuyo nombre acabo de olvidar, esto lo plantó en las riberas del río Catuche, que es el río que pasa por los bordes de lo que es actualmente la sede de la Biblioteca Nacional. Ese río era muy importante, porque ese era el río que estaba designado para lavar la ropa de los caraqueños. Ese era algo así como el dominio de las lavanderas de Caracas. La administración de la colonia era muy organizada, entonces no cualquiera entraba a lavar donde quería, no era así. No cualquier hacendado le daba la gana de llevar al ganado a brevar en el Anauco, en el Catuche, no era así. El que lavaba en el Catuche y solo en las aguas limpias puras del río Catuche. Entonces, llegó el alarife y consiguió esta buena idea de sembrar el samán en las riberas de este río. Y digamos, esta asociación, y aquí hay que hacer un juego imaginativo. Muchas veces Bello escribió e hizo en su poesía la asociación entre el riachuelo o el río, el sonido y su composición poética. Y en consecuencia, en relación con el Anauco y con el Catuche, hizo algunas imágenes asociativas donde él reconstruye aquella idea del sonido del agua cristalina que viene descendiendo desde el Ávila, rompiéndose con las piedras y haciendo una suerte de cantar. Eso lo asociaba él con la intensa felicidad que en él suscitaba el vivir en un lugar físico tan grato como fue la Caracas de su tiempo. Estando en Chile, él recordaba aquel ruido de aquellos riachuelos, el canto de los pájaros, el viento entre las hojas y, por supuesto, recordó muchas veces al samán de Catuche. Este árbol, en consecuencia, fue tan rico en simbología entre los caraqueños que es un árbol que alcanzó a tener hasta varios nombres, porque este es un árbol al que se le conoce como el samán de la Trinidad, el samán de Catuche y el árbol del buen pastor. ¿Por qué estos nombres? Bueno, porque como estaba en las cercanías de la iglesia de la Trinidad, le fue como natural a la gente asociarlo con la iglesia y llamarlo en consecuencia el samán de la Trinidad. ¿Y por qué de Catuche? Por lo que ya ustedes ya han debido imaginar, porque como estaba a la vera del río Catuche, bueno, fue normal para muchos que ese fuera el nombre, el samán de Catuche. Y el árbol del buen pastor, aquí sí requerimos hacer un excurso, hacer una pequeña reflexión. Porque cuenta la leyenda, y yo creo que era verdad, digamos, esta leyenda, que hubo un leñador, no sé por qué razón, le dio por derribar el árbol, por echar al suelo al samán de la Trinidad. En el momento en que lo iba a echar abajo, vaya a punto de cero, le avisaron a uno de los sacerdotes de la Universidad de Caracas, al padre José Cecilio de Ávila, un erudito, un hombre de una pieza, muy respetado de todos quienes lo conocieron. Fue sin duda maestro de Andrés Bello, evidentemente. Y se cuenta que cuando este sacerdote se enteró de la pretensión de este leñador, corrió apresuradamente. Nos podemos imaginar la distancia que hay desde donde está el samán a la catedral o a la universidad, alrededor de unas 6 cuadras. Me imagino que se recorrió los hábitos, aceleró el paso, llegó y detuvo al leñador. ¿Qué le dijo? No se sabe. ¿Con qué argumento lo persuadió? Lo podemos imaginar.
habrá invocado a Dios, habrá invocado el respeto a la naturaleza, habrá invocado a la sensibilidad y al buen corazón de este hombre. Pero el hecho que no es leyenda es que lo persuadió y salvó al árbol. Al salvarlo, nació enseguida la asociación entre el árbol y el sacerdote. Y como este cura, este sacerdote, arrastraba la fama de ser un buen pastor de almas, bueno, ahí surgió el tercer nombre, el árbol del buen pastor. Y este nombre fue de tal impacto, gustó tanto esta asociación, que hasta escribieron un cuento. El autor de ese cuento es otro grande de Venezuela, a quien todos estamos obligados a rendir tributo. Ese otro grande fue don Rafael María Baral, quien exactamente en 1839 publicó en una revista un cuento. Para los que dicen que en Venezuela no se escribió cuentos, en el 19 les digo que eso no es verdad. Yo estoy compilándolo y llevo más de 40. Bueno, entonces llegó don Rafael María Baral y escribió el cuento El árbol del pastor, con todos los tópicos románticos, con todo el juego de la pareja amorosa, pero allí el que descuella es la importancia y la grandeza de este árbol. Para Arístides Rojas, uno de los mejores cuentos de Venezuela en la primera mitad del siglo XIX. Buen cuento para aquel momento, para los lectores actuales, no profesionales del campo de la letra, probablemente les va a resultar un poquito aburrido, pero los puntos, como sabemos, van cambiando de tiempo. Y Baral, no contento con ese cuento, escribió otro al que llamó La Tempestad, otro cuento de ese mismo año, en donde también el que está de fondo es este árbol, el samán o el árbol del buen pastor. ¿Dónde aparecieron estos cuentos? Porque cuando uno encuentra las referencias, sí, estos cuentos que fueron escritos, no le dicen a uno en dónde aparecieron, pues yo les voy a dar el dato. Esos cuentos aparecieron en una revista que se llamó La Guirnal. Esa es una revista muy importante, no solamente porque la fundó un cubano residenciado en Venezuela que se llamó José Quintín Susarte, un tipo muy interesante a quien le debemos una biografía de su paso en Venezuela, por cierto, sino que fue la segunda revista que se publicó en Venezuela dedicada a lectoras. De hecho, el subtítulo es La Guirnal del título, y como su título decía, dedicada a las hermosas venezolanas. En esa revista aparecieron estos dos cuentos de Baral. La factura, la escritura poética es de una solvencia que reta los calificativos. El que está escribiendo tiene dominio de la letra. Lo que pasa es que la estética romántica con el amor en conflicto, probablemente, como en mi caso, a quienes no nos gustan los temas amorosos, me parecen ya hasta el final de mi vida aburridos, los leo como documento histórico, cultural, pero no me descargo el corazón cuando los leo. Yo reconozco el mérito que tiene como discurso histórico, como discurso cultural, como discurso técnico. Entonces, ya vemos entonces que el árbol atrapó la atención, cuando menos, de este cuentista. Pero antes de él, y aquí necesito las gafas, aquí necesito los anteriores. Antes de él, el mismo Bello le había escrito varios versos a este árbol. El más, digamos, el más enjundioso por la proyección que tiene, por la significación histórica y por la significación hasta personal que tiene, es los versos que encontramos al final de la famosa Silva de Bello, en donde Bello plantea la necesidad de que la poesía vuelva los ojos a América y que deje ya la política a Europa. Este poema de Bello apareció en Londres en 1823 en la revista
fundada por el mismo Bello, a la que llamó Biblioteca Americana. Por el desarrollo del poema, que es un poema extenso, el que está dedicado a América, en donde Bello le pide a la musa de la poesía que no le siga cantando a Europa, que ella es conocida, a esa Europa que nos desprecia a nosotros, y dice el verbo que su nativa rustiquez desama, esa poesía que como norma está asentada en Europa, ya es tiempo que se asiente en América, que vuelva los ojos a América, porque en América hay la suficiente temática como para hacerla objeto de la poesía, no tan solo sus héroes, sus personalidades en significación, su enorme gesta heroica de independencia, sino su flora, sino su fauna, sino su cultura, merecen ser tematizadas en la poesía, cuando menos de los americanos. Y en ese poema, que es un poema que tuvo que haber sido escrito por Bello durante mucho tiempo, cuando uno lo lee en detalle es lo que advierte. Allí Bello se le planteó un problema de orden moral. Y ese problema que se le planteó a Bello de orden moral fue el siguiente. Lo que están mirando y lo que están oyendo, habrán de recordar que cuando Bello va a Londres, va como secretario de la legación, que va a Londres en 1910 buscando ayuda para la independencia. Regresan de allá y Bello se queda en Londres. Cae la República en 1812. Y Bello comienza a sufrir una serie de penalidades porque no recibe de aquí ninguna ayuda material y sus cartas son desgarradoras de cómo le está costando llevar una vida con un mínimo de decoro. Pasan los años, pasa más de una década, se logra la independencia en Boyacá, se logra la independencia en Carabobo y se consolida en Ayacucho. Y Bello está dando, por cierto, que lo van a llamar, sobre todo siendo el que tiene el control del poder político, económico y militar, Bolívar, que fue no solo a quien él le dio clases en su muy temprana juventud, y no solo el que fue con él a Londres y convivieron allí, sino que era el hombre que estaba al tanto de la situación económica, material de Bello en Londres y de su enorme penuria. Ella estaba viudo, ya le habían muerto ya, ella en Londres ya, creo que 2 hijos ya. Bueno, ya está aposentado de que, de que lo van a llamar de vuelta, cuando menos a Caracas, para que ayude en la reconstrucción tan difícil, ¿no?, que se planteó en esos tiempos de todo un continente. Y no fue así. Y no fue así. Por alguna razón, que para muchos ha sido hasta la fecha imposible de discernir, Bolívar no lo llama. Como que se desentiende de ese compromiso, que es compromiso afectivo, que es un compromiso a que no debe honrar antes que cualquier otro. Me imagino la pena en el alma de Bello de sentirse tan abandonado, tan sin apoyo. Entonces, cuando está escribiendo el poema, le hace un elogio a Miranda enorme. A Miranda, que como todos sabemos, fue encarcelado por un movimiento donde tuvo protagonismo importantísimo Bolívar. Entonces, el hombre a quien Bolívar contribuyó a encarcelar en 1912, acción de la que Bolívar nunca se arrepintió, porque hasta el final de sus días no se arrepintió de eso que hizo. A ese hombre Bello elogia, y si elogia a Miranda, que fue tan vilipendiado por Bolívar, ¿qué iba a hacer entonces con Bolívar? ¿Qué decirle Bolívar entonces? ¿Y cómo lo resuelve Miranda? Poéticamente en estos versos, con la imagen del árbol. O sea, Bello, poeta, el gran poeta mexicano, cierra el poema medio con estos versos absolutamente leales. Estos son los últimos versos de ese poema. Dice así:
como aquel samán que siglos cuenta de las vecinas, gentes venerado, que vio en torno a su base corpulenta el bosque muchas veces renovado y vasto espacio cubre con la ojosa copa de mil inviernos victoriosa. Así tu gloria al cielo se sublima, libertador del pueblo colombiano, digna de que la lleve dulce rima y culta historia al tiempo más lejano. Entonces, con la imagen del árbol del samán de la Trinidad, atrapa la gloria de Bolívar, lo cobija con las hojas cocosas de árbol y dignifica a Bolívar tanto como dignifica a esa mano de la Trinidad. Y con Bello y con Barales, pues, en el 39, comienza un proceso que había que examinar con cuidado de reivindicación de este árbol, porque en 1851 el hijo de un famoso Goro, el hijo de Andrés Lebel de Goro, Andrés Eusebio, que era el nombre Lebel, un intelectual muy importante de Venezuela, que fue de los primeros que comenzó a reivindicar la dignidad de las culturas originarias de Venezuela. Le pide, pasa una carta a la Ilustre Diputación de Caracas, donde le pide que ese árbol tiene que ser declarado patrimonio y pide que cuando menos le coloquen una cerca alrededor. Y cuando hace eso, el argumento de más peso que invoca es esos versos que les acabo de leer. Este árbol, a quien Bello asoció con Bolívar, merece la honra de cuando menos ser cuidado en estos tiempos. Y la Diputación, por supuesto, que lo acepta. Y ahí fue cuando le colocaron, digamos, la cerca alrededor del árbol. Bueno, eso fue en 1850. Pero antes, ese árbol estaba vinculado con Bello por otra razón. La otra razón que lo hace hermanar estrechamente es que otra leyenda que corre, y en la que yo creo, es que a Bello le gustaba leer, especialmente en las tardes, sentado en la raíz de ese árbol. No creo que yo exagere si Bello en algún momento le pidió a Humboldt y a Bonpland que la acompañaran porque le quería llegar a presentar ese árbol. No tengo duda, porque Humboldt era muy apasionado de conocer cualquier especie americana. En ese momento aún no había ido a ver, digamos, hasta donde sé, no había ido aún a ver a Huere, al padre de este árbol, y supongo yo que Bello le debió dar el argumento de que aquí hay un árbol que es propio de Venezuela, que no se da en Caracas, pero que aquí tenemos, digamos, el hijo del padre, bla, 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 y no pongo en duda de que Humboldt debió haberse sentado un rato, digamos, al pie de este árbol. No tengo la menor duda al respecto. Bueno, entonces, Juan Vicente González, que es otro famoso personaje, muy importante en mi opinión, la pluma en prosa más brillante del continente es sin duda de Juan Vicente González, sin duda. Ni Arosemena, ni en Chile, bueno, ningún intelectual, ni, qué sé yo, ni en México, ni los amonates de Chile, ni ningún otro logró la prosa periodística y ensayística que logró Juan Vicente González. Una cosa fundamental. Y Juan Vicente González llega y escribe un hermoso texto sobre el padre José Cecilio Ávila, que fue maestro de él. Lo elogia mucho, no tanto por los méritos intelectuales, sino también por los méritos morales y por los méritos
sin duda alguna, que le significó ser el salvador de ese árbol. Y reflexiona allí cuando dice que Bello le ha escrito uno de los más hermosos poemas, y cuando dice eso no se está refiriendo al trocito que me acabo de leer, sino que se refiere a un poema más extenso escrito por Bello. Se estima que entre 1806 y 1808, al que llamó Aún Samá. Y todo el poema, que es un poquito extenso, que no les voy a leer acá, es un elogio sentido profundo a este árbol, al samán, de Cartuche, o de la Trinidad, o al árbol del buen pastor. Y por supuesto que Juan Vicente González, bellista de corazón como era, no para en elogios cuando habla de la exactitud de este poema que está dedicado a este árbol. Pero Arístide Rojas, que fue muy notable también, muy brillante, hombre de letra, pero que algunas veces, en mi opinión, hablaba demasiado, opinaba demasiado. Dijo cuando llegó a publicar en 1881, cuando los actos en Caracas en relación con el centenario de Bello, dijo que entre los escritos que se le habían hecho al árbol, los de Bello no eran los mejores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, entre gustos no se puede. Pero lo que sí sé es que otro poema, el que le dedicaron a este árbol, fue más o menos cercano a la fecha de la petición de Lebel, de los 50, por uno de los más importantes intelectuales por su proyección internacional, que se llamó José Antonio Calcaño. José Antonio Calcaño, uno de los famosos hermanos, y que si recuerdan ustedes, eran 7 hermanos, y los 7 eran excelentes poetas, excelentes prosistas, excelentes versificadores. Le escribió también un poema que, en mi opinión, no supera al de Bello, pero vuelvo a repetir, entre gustos no se puede discutir. Bueno, digamos que ya para los años 50, ya el árbol ya es parte de Caracas. Se ha convertido en algo así como en uno de los emblemas de la ciudad. Otro aporte añadido que tiene este árbol, y que está asociado, por supuesto, con Bello, es el que tiene relación con la importancia que Bello le da como lugar de acogida, el espacio ideal de lectura, esa lectura que él supo asimilar también y que le permitieron desde muy jovencito, desde más o menos 18 años, comenzar a descollar como uno de los grandes intelectuales nacionales. Bajo la sombra de este árbol, sin duda alguna, que pudo leer no solamente a los clásicos latinos, a quienes leía en el original, sino leer a los clásicos españoles, a los clásicos griegos en traducción al castellano, y a los clásicos franceses. Porque Bello, que tenía mucha conexión con un empleado de Curazao, John Robertson, lograba que le prestaran libros de lo que la administración de la corona española no dejaba de entrar a Venezuela. Y entonces ya yo me doy por hecho de una circunstancia de que bajo esta sombra de Joan Rabelais, probablemente debido a todos los autores de la Ilustración, sin duda alguna, hizo por lo que le permitió que él despollara en una de las tertulias más importantes que ocurrió en Caracas, que era la tertulia de Boris Ustaris, de los grandes ricos de Caracas. Él hacía en su casa reuniones y Bello era invitado. Y por cierto, no he leído ninguno de los especialistas en Bello, lo que les paso a contar de inmediato. Que si bien es cierto que la sociedad colonial era una sociedad de castas, había espacios de socialización en donde estas castas convivían, donde estas castas se acercaban en términos de cordialidad. ¿Cuáles eran esos espacios? Los espacios de la música, porque los músicos eran o pardos o esclavos, aunque los compositores
está ya, digamos, asentado ya de que eran blancos, pero la orientación era de pardos y eran esclavos, o sea, de afrodescendientes, negros. Estaba el espacio del carnaval, donde las amas, en compañía de sus esclavas, mojaban a las vecinas y a los vecinos. Estaba el espacio de las tertulias. En las tertulias, un pobre podía coincidir con un rico, que es el caso de Bello. Un pobre de tal dimensión que tuvo que pedir una dispensa porque no tenía dinero para costear actos de grado, bueno, era invitado a la casa de uno de los ricos de Caracas para que con sus dotes intelectuales en amenizara y cordializaban con él, porque después lo invitaban a la mesa. O sea, ese espacio de compartir logró Bello consolidarlo hasta el punto de que el gobernador de Caracas lo invitaba a su casa por el placer de conversar con él y con otros más intelectuales de su tiempo. De manera que muchas de las sombras que este árbol le dio a este lector voraz fue, digamos, culpable, entre comillas, fue el amparo para que después Bello en estos espacios domésticos desplegara la cultura que ella comenzaba a ser universalizada en el poder de conocimiento y de asimilación de conocimiento de este caraqueño sin par, sin par. Bueno, entonces llegamos a lo largo de este siglo y llegamos al Poco Ilustrado, que también es una de las grandes revistas de este país, del continente, donde cuando menos en varios momentos, cuando menos en dos de ellos, le dedican fotografías de este árbol y explicación de la significación de este árbol para la cultura de Venezuela y la asociación permanente con Bello como algo así como el hada protector de este árbol, ¿no? El hada que lo amparó y que sí, digamos, el que le dio trascendencia intelectual. Llegaron en Chile, llegaron en Argentina, llegaron en México a saber la existencia de este árbol porque Bello lo representó en su poesía, porque Bello lo tomó como sujeto y como, digamos, como centro fundamental de su mirada de poeta y de escritor cultísimo. De manera que esta identidad que hay entre la botánica, el intelecto, entre un Samán y Andrés Bello no es tan desproporcionada, no es tan jalada por los cabellos como alguien descuidado o desaprensivo podría llegar a asegurar, sino que es una asociación que es totalmente legítima, porque es como que si hubieran nacido juntos, entonces como que si hubieran crecido juntos, y como que si en la vejez, o cuando menos en la madurez, se hubieran sostenido de un fuerte abrazo de hermanos. Por eso es que me gustó haberles hablado hoy, por eso es que me sacrifico tanto haber hecho este diálogo. Un hombre y un hombre que recorrió más de la mitad del mundo y un árbol que está en el mismo lugar donde fue sembrado por un humilde anarquista de Caracas, más o menos en la mitad del siglo XVIII. Muchas gracias por escucharme. Sigan cuidando.